Hoy se reanudan las acciones luego del receso del Juego de las Estrellas, con 15 juegos y con hasta 7 series que comienzan, las cuales se presentan muy, pero muy emocionantes. La primera de ellas es los Cerveceros de Milwaukee visitando a Los Ángeles Dodgers. Ahí Milwaukee a tratar de ganar para darle cacería a Chicago. Tan solo están a un juego de distancia. El colombiano José Quintana será responsable de contener a los Dodgers, mientras que por Los Ángeles lo hará Tyler Glasnow en su segunda presentación después de su reaparición. La última vez lo hizo excepcionalmente bien en 5 innings, permitiendo apenas una carrera limpia contra los mismos Cerveceros de Milwaukee. Veremos si puede repetir su actuación de aquel día. Los Astros de Houston, con el novato Walker, visitan a los Marineros de Seattle. Seattle está a 5 juegos, pero aún así con una barrida le sirve para acercarse a 2 juegos de distancia. También están defendiendo su puesto en el comodín, o de los 3 puestos que hay en el comodín de la Liga Americana. Los Bravos de Atlanta, con Spencer Strider, reciben a los Yankees de Nueva York con Max Fried como protagonista. Los Yankees están a 2 juegos, también se encuentran defendiendo su lugar en el comodín y necesitan ganar si quieren darle cacería a los Azulejos de Toronto. La mala noticia es que tendrán que ganar porque el picheo abridor de Atlanta luce bastante bueno. Seguramente van a utilizar a sus 3 mejores pitchers que vienen descansados del paro de Juego de las Estrellas. Los Gigantes de San Francisco, en otra serie interliga, visitan con Justin Verlander, que tiene 0-7, a los Azulejos de Toronto, que es uno de los 3-4 equipos que tienen definida sus rotaciones para los próximos 5 días. Es decir, que tienen suficiente picheo abridor. Hoy lo abrirá Chris Bassitt, mañana Lauer y el domingo José Berríos, el puertorriqueño. Los Ángeles Angels, quienes están a 4 juegos de diferencia, visitan a los Phillies de Filadelfia, que deben mantener al menos el medio juego que tienen por encima de los Mets de Nueva York. Filadelfia, otro equipo con una rotación bien definida, irán con Luzardo hoy, Taijuan Walker, el mexicano, el día de mañana, y Ranger Suárez el domingo. Los Mets de Nueva York se presentan con la particularidad de que Manella hará su primera apertura. Ya hizo una aparición antes del Juego de las Estrellas, dejando muy grata impresión, ponchando a 7 bateadores en 3 innings y 1/3. Lamentablemente los Mets pierden ese juego porque los Reales lo dejan en el terreno luego de los Mets haberlo empatado. Los Rojos de Cincinnati, a tratar de alcanzar el comodín, están hoy día a 2 juegos y medio. Cincinnati con una muy buena rotación, van con Lodolo, Martínez y Abbott para esta serie. Los Mets no tienen definido quién irá sábado y domingo, pero se presenta como una excepcional serie. Los Mets, obviamente, a tratar de alcanzar a Filadelfia, apenas están a medio juego. Y por último, dejé lo que para mí es la mejor serie, los Medias Rojas de Boston, encendidos Medias Rojas de Boston con 10 victorias al hilo. Antes del Juego de las Estrellas, visitan a los Cachorros de Chicago. Por Boston, a lo mejor muchos no lo saben, Bregman volvió. Ya este sería su tercer juego después de reincorporarse luego de la lesión. Boston lo hará en su cuerpo de abridores con Lucas Giolito. Mañana irá con Bello y finalmente Boston irá con Crochet el día domingo. Chicago Cubs ha anunciado a Rea para el día de hoy, a Imanaga para mañana. El domingo no está anunciado, pero supongo que será Boyd. Probablemente hicieron un cambio allí en la rotación. Ese sería un duelazo el domingo si va Crochet contra Boyd. Obviamente Bello contra Imanaga, luce muy bien, y Giolito contra Rea de la misma manera. Ahí es muy difícil hacer un pronóstico. Sin embargo, yo pienso que la serie va a quedar 2-1. Yo creo que ahí no va a haber barrida. Yo me inclinaría así por los Cachorros de Chicago, por el factor casa y por el factor Imanaga y Boyd, si es que definitivamente Boyd va el día domingo. Hoy se presentan
una cantidad extraordinaria de buenos abridores, pues algunos managers han aprovechado el receso de Juego de las Estrellas y han reorganizado sus rotaciones. Entonces hay una tremenda cantidad de pitchers de primera línea, como lo son Tyler Glasnow, Luis Castillo por Seattle, Spencer Strider, Max Fried, Chris Bassitt, Jesús Luzardo, Manella haciendo su primera apertura después de la lesión, Chris Lodolo, Lucas Yolito, Rea, Dylan Cease, que le ha ido mal hasta ahora, José Soriano, Brackley de Tampa Bay, Olson de los Tigres de Detroit, Chris Paddock de Minnesota, el canjeable Merrill Kelly de Arizona. Para mí este pitcher está a punto de irse de su equipo. Ya Arizona tiene, no diría que tiene poco que buscar, pero la tiene bastante difícil. Y el otro canjeable para mí, Bailey Falter de los Piratas de Pittsburgh, le ha ido muy mal en sus últimas presentaciones. Sin embargo, es un zurdo bastante apetecible. Algo le pasa, le falta, pareciera, trabajo de coacheo, pero es un pitcher que sería una buena pieza para añadir. Y yo me atrevería a decir que hoy va a ser una buena actuación, va a ser un renacimiento. No lo doy como sugerencia porque me imagino que no va a llegar ni siquiera al quinto inning porque para mí lo están cuidando mucho. Mi recomendación va a estar en el día de hoy con Chad Lugo de los Reales de Kansas City. Zach Lugo viene de excelentes actuaciones y Kansas City necesita comenzar a ganar si quiere buscar algo en el comodín, que dicho sea de paso la tiene muy difícil. Ya en la división no tiene Kansas City nada que buscar. El otro pitcher con el que me voy a ir es con Charlie Morton de los Orioles de Baltimore. Va contra Tampa Bay, ya les ganó en una oportunidad el 19 de este mes, lanzó 6 innings, permitió una carrera limpia, ponchó a 7, no dio base por bolas y apenas lanzó 84 envíos. En sus últimos 7 tiene 4-0 con 2.72 de efectividad. Así que Charlie Morton, nuestra recomendación de hoy. En la receptoría, Austin Wells, batiendo 3.33 con 3 cuadrangulares en los últimos 7. En la primera, Nick Kurz, un joven zurdo de 22 años, quien está batiendo 348, 4 cuadrangulares en los últimos 7. Y tiene 17 batazos de vuelta completa en apenas 206 turnos al bate. Se las trae este Nick Kurz. Gleyber Torres, la flamante segunda base de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas. Tiene 13 turnos al bate y 2 cuadrangulares ante Patrick Corbin, que es el pitcher que irá hoy por los Vigilantes de Texas, y 304 en los últimos 7. Eugenio Suárez, 3 cuadrangulares en los últimos 7, 31 cuadrangulares y 78 empujadas en lo que va de temporada, proyectando 50 y 130. Y nunca ha enfrentado hasta ahora a Andrew Palante. En el shortstop, Gunnar Henderson, 412 en los últimos 17, lo que representa de 17-7 contra Tampa Bay, contra Bradley, perdón, y 348 de averaje en sus últimos 7. El siempre eficiente Mike Trout en el outfield de los Angelinos de Los Ángeles, con 3 cuadrangulares y 304 en los últimos 7. Byron Boston, quien apunta a 30 cuadrangulares y 80 empujadas en su último turno ante Kyle Freeland, que será el abridor por Colorado, tiene un cuadrangular. Además, tiene 462 de promedio en sus últimos 7 juegos. James Wood, quien apunta a 40 jonrones y 100 empujadas, está bateando apenas 111 en sus últimos 7 y, preocupante, se ha ponchado en el 50% de los turnos. Para finalizar, como bateador designado, Viri Pascuantino de los Kansas City Royals batea 3.21 y un cuadrangular en sus últimos 7, pero se ha venido calentando poco a poco. Esto ha sido todo. Feliz fin de semana y bendiciones.